Voy a empezar a compartir pantalla. Listo. ¿Pueden ver? ¿Me pueden escuchar? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, Catherine. Listo. Muchas gracias, Melanie. Bueno, ya que pueden ver el contenido en mi pantalla, vamos a dar inicio. La sesión de hoy vendrían a ser básicamente marcadores tumorales. El tema en sí es laboratorio en neoplasias. Y bueno, ahorita vamos a entender un poco más el concepto de esto, neoplasias, tumores y todo ello relacionado al tema, ¿no? Y qué clase de señales de auxilio manda nuestro organismo a través de estos biomarcadores como parámetros de laboratorio para que nosotros podamos decir, hey, yo puedo sospechar de tal patología y en este caso una patología oncológica, entonces lo voy a, eh, pues, como dirían zapateros o zapatos, ¿no? O sea, derivar al área oncológica para que reciba o quimioterapias o radioterapias o el tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, demos inicio sin más preámbulo. Cualquier duda, cualquier pregunta, igual me la pueden hacer. Voy a ocultar esta pestaña. Listo. Ya. Entonces, si ustedes ya han estado revisando su clase, como que han visto muchas de estas letritas con números y probablemente se han mareado un poquito, pero no se preocupen porque ahorita vamos a entenderlo así súper sencillito. Entonces, como ya se habrán podido dar cuenta, estos marcadores tumorales eh, son muchos y hay de muchos tipos. Hay algunos que son glucoproteínas, hay otros que son simplemente como denominados como aminoácidos, otros ya son compuestos, pero no se preocupen, porque ahorita solamente lo vamos a tener como un concepto de son sustancias. Y ahorita vamos a explicar más qué es, ¿no? Bueno, básicamente esto es para recordar la importancia de por qué identificar esta clase de patologías. Bueno, básicamente porque el cáncer, como sabemos, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Esta es una tablita del 2016, aquí una más actual del 2019, en la que aquí tenemos en un 16,3%, en el 2016 como causa de muerte en todo el mundo el cáncer, ¿no? En sus diferentes manifestaciones, como puede ser pulmonar, gastrointestinal, entre otros. Y aquí en el 2019, como pueden observar, también cáncer dentro de los primeros 10 lugares, ¿no? En el puesto número 6. Y bueno, probablemente estas cifras también ya se han alterado por toda la aparición del COVID y todo ello, pero igual probablemente se mantiene dentro de los primeros, dentro de las primeras causas de mortalidad. Listo. Entonces, como sabemos, pues estos marcadores tumorales los hay de distintas clases, es decir, de que pueden ser, por ejemplo, glucoproteínas o pueden ser otras sustancias. Y debemos saber también de que estas son expresadas por distintos órganos en nuestro organismo dependiendo de dónde se está dando esta replicación de células tumorales, que ahorita vamos a hablar un poco de ello. Solamente quiero que vean de manera ilustrativa en este gráfico de que distintos órganos pueden estar emitiendo estas señales de expresión, ¿no? De como la expresión de las células cancerígenas, de las células tumorales. Pero ahorita vamos a hablar sobre su especificidad, sobre su sensibilidad y sobre dónde son más producidas más frecuentemente estos marcadores, ¿no? Porque podemos ver de que hay algunos que se repiten en varios órganos. Y a eso nos referimos con el concepto de especificidad también, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Pero iniciemos con tres conceptos básicos, que son dónde se producen y cuándo se producen. Entonces, básicamente, expliquemos qué es un marcador tumoral. Un marcador tumoral es una sustancia producida por las células tumorales. O sea, así de sencillo, Katy. Entonces, si yo tengo una célula tumoral que, como sabemos, tiene el material genético alterado, tiene el ciclo de replicación celular alterado, de modo que inhibe ese gen en el material genético, pues que dice de que si tiene un daño celular, una célula, pues se vaya directamente a muerte celular programada, dado que, como lo habrán visto en su clase de oncología, pues esta célula debería ser destruida, ¿no? Por ella misma, porque eso es lo que conocemos como muerte celular programada, ¿no? En este proceso en el que la célula sabe que tiene el material genético fallado y debe automáticamente eliminarse para evitar la replicación de este material genético dañado en otras células, porque si seguiría pues en su ciclo celular, pues podría haber replicación y esta va a seguir replicándose, replicándose, replicándose y van a haber muchas más células tumorales. Entonces, es ahí cuando se llega a generar el crecimiento de estas masitas tumorales, ¿no? Por la
por la replicación de esta célula. Y se va haciendo mucho más grande, mucho más grande. Entonces, ¿qué son? Son sustancias producidas por las células tumorales. Listo. ¿Y qué va a reflejar este marcador tumoral? Pues refleja el crecimiento o la actividad del tumor. Es decir, de que se va a ir haciendo más grande, se va a ir haciendo más grande y justamente estas van a ser las señales emitidas por este tumor. Y lo vemos en los parámetros de laboratorio, ¿no? Aparte en distintas manifestaciones que va a tener el paciente, como por ejemplo puede presentar un síndrome paraneoplástico, en el cual va a presentar un síndrome constitucional o consuntivo, por ejemplo, en los cuales disminuyen un 10% o más de un 10% de peso corporal en un mes, aparte de mucha otra sintomatología, como astenia, como debilidad, como fatiga, y otras llamas específicas del órgano de donde se está manifestando esta patología tumoral, ¿no? Puede ser a nivel gastrointestinal, por ejemplo, en el estómago, por ahí siente llenura precoz, o puede ser a nivel pulmonar, siente ya lo que entramos a clasificar con la tablita del NIHA, ¿no? Esta dificultad para respirar al esfuerzo, dificultad para respirar para hacer cosas sencillas, entre otras cosas, ¿no? Y ya van a ser más específicas la sintomatología dependiendo a qué órgano va afectando este, ¿no? Y bueno, ¿cuándo se produce? Pues se van a producir, como ya lo habíamos dicho, cuando este tumor pues está creciendo, cuando está en actividad, cuando está en replicación. Y básicamente, como sabemos, pues es esta clase de estructuras celulares, a lo que conocemos como tumor, en la cual hay un gran crecimiento pues patológico por la replicación de estas células tumorales, ¿no? Las cuales van expandiéndose y van ocupando un lugar en el que no deberían estar. Y es por ello que empiezan a generar manifestaciones también, ¿no? Listo. Entonces, eso es con respecto al qué, al dónde y al cuándo. Ahora, con respecto al cuándo, también debemos saber de que estas patologías neoplásicas como tumores no solamente van a expresar marcadores cuando estas son malignas, sino también si estas son benignas, también van, como porque ustedes saben de que hay tumores benignos y hay tumores malignos. Y entonces, en ambos casos es que se van a poder expresar esta clase de marcadores tumorales porque no necesariamente tienen que haber esta clase de irregularidades como características de un tumor maligno, ¿no? Bordes irregulares, que es infiltrativo, que hace metástasis rápidamente, que tiene una alta replicación, un alto crecimiento, un alto índice mitótico, para poder decir que es maligno. Y no solamente en estos casos es que puede expresar marcadores tumorales, sino también en casos de tumores benignos. Entonces, en este caso, ¿también este tumor podría expresar un marcador tumoral? Sí, también. Y es por ello de que estos marcadores no tienen tanta especificidad tampoco como vamos a hablar más adelante dentro de las características que debería tener un marcador tumoral ideal, es de que nos debería indicar a una patología pues directa, ¿no? Pero no, sino que solamente nos abre un campito en todo lo que vendría a ser nuestro diagnóstico diferencial. Entonces pueden elevarse en condiciones benignas y en condiciones malignas. Eso es lo que debemos tener en cuenta porque es pregunta de pasito, porque te preguntan, ¿los marcadores tumorales solo pueden elevarse en situaciones de tumores malignos? Eso es falso, porque también hay situaciones benignas y no solamente en el caso patológicas como en los tumores, sino también hay otras circunstancias fisiológicas del organismo como el embarazo, una etapa transitoria, en la cual también hay ciertos marcadores tumorales que pueden verse elevados, porque como les había dicho, estas son sustancias. Entonces, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, que también puede verse elevada en el embarazo. Entonces, esta también es considerada no solo como un marcador tumoral, sino también como otro indicador, ¿no? En el caso del embarazo. Entonces, bueno, creo que ese concepto ha quedado claro y aquí lo que les comentaba, ¿no? De que estas sustancias no solo pueden verse elevadas en procesos patológicos malignos, sino también en procesos patológicos benignos, ¿no? Y transitorios, en el caso como el embarazo. Y aquí hay otras situaciones en las que estos se pueden elevar. ¿Y a qué se debe? A que se pueden elevar por distintas causas. Y lo puse así porque al comienzo no lo vemos así, ¿no? Ah, se eleva en muchas otras circunstancias, entonces, ¿cómo voy a relacionarlo? ¿Cómo lo voy a recordar? Bueno, ahorita vamos a ver cómo relacionar esos pequeños conceptos. Entonces,
Aquí les pongo un datito que es que muchos marcadores tumorales no son específicos a un tipo particular de cáncer. Es por ello de que se pueden ver elevados también, por ejemplo, en todas estas circunstancias, ¿no? Si nos cogemos de este, se eleva también en cáncer pancreático, se eleva también en cáncer de mama, se eleva también en cáncer de estómago, se eleva también en cáncer de pulmón. Sabiendo, ¿alguien prendió su micro? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? ¿Lo escuchó? ¿No? Ok. Entonces les decía de que hay muchas situaciones en las que estos pueden verse elevados. Entonces a eso nos referimos que no son específicos. Como habíamos dicho, sería súper sería súper específico si, por ejemplo, yo digo, se ha elevado la lactato deshidrogenasa. Y yo digo, así como lo vimos en marcadores hepáticos, ¿no? Pero también vimos que la lactato deshidrogenasa no viene únicamente por lesión de órgano como el hígado, sino que es un marcador, es un indicador de que hay un órgano que está siendo dañado, es decir, hay una lesión de órgano, pero no específicamente el hígado. Puede ser también un daño renal, puede ser también un daño de otro órgano. Entonces, a eso nos referimos con específico. Y ahorita también vamos a conocer las características que debería tener un marcador tumoral ideal, ¿no? O sea, como para decirme, hey, si se ha elevado este marcador, entonces yo estoy segurísima de que es un cáncer pancreático, porque se ha elevado el CA 19-9, por ejemplo, que es un marcador tumoral para cáncer de páncreas. Pero no, resulta de que este marcador también puede verse elevado en otras circunstancias, como lo vamos a ver. Entonces, a eso nos referimos con que no son específicos, ¿no? Porque como podemos ver, también no solamente se eleva el CA 19-9 en cáncer de páncreas, sino también en cáncer gástrico, en cáncer de vesícula. Entonces, es por ello de que no está tanto de manera específica para un solo órgano, ¿no? Por la expresión, porque la expresión se da en diversos otros también. Entonces, como yo sé que es específicamente de este, ¿no? Y ahí va a depender de la clínica del paciente. En el cáncer de, bueno, en este caso, en el de páncreas, el paciente está ictérico, o si quiero sospechar por ahí de alguna hepatopatía, el paciente está presentando telangiectasias, hipertensión portal, o es así como lo van relacionando ustedes con la clínica, ¿no? Ya. Entonces, básicamente, Katy, si estos no son específicos per se, ¿para qué es que yo los utilizo? Bueno, ahora vamos a ver la utilidad de estos marcadores tumorales. Uno de ellos, uno de los objetivos de estos marcadores tumorales es básicamente para ver el crecimiento o la actividad del tumor. Así también para establecer el pronóstico, para realizar seguimiento y para comprobar la eficacia del tratamiento. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, básicamente, lo vamos a resumir en pronóstico, seguimiento y eficacia del tratamiento. Al igual que como para ustedes, pues darían, no sé, un antibiótico para un paciente que está haciendo una infección y lo citan a la semana. Ustedes quieren ver si este antibiótico hizo efecto o si este paciente es resistente, ¿no? Y justamente es igual para lo que utilizamos estos marcadores tumorales, ¿no? No es solamente que les damos un medicamento y ya, sino que el paciente tiene que volver a su consulta, al control, pues para ver de que este medicamento, para ver que este tratamiento pues está haciendo efecto, o en todo caso pues para ver hacia cómo proyectamos a este paciente, si está teniendo buenos resultados o si ha recaído o cómo va la recidiva de este paciente, ¿no? Entonces, y justamente el seguimiento que se le hace al paciente a través del tratamiento es lo que nos va a decir si está habiendo una menor actividad tumoral o si está aumentado o si está decrecido, ¿no? Si el fármaco está haciendo efecto, si la radioterapia está haciendo efecto, si la quimioterapia está haciendo efecto, porque estamos hablando de pacientes oncológicos. Entonces, básicamente para ello nos serviría, ¿no? Por ahí si vemos de que este marcador ha disminuido, pues podemos decir, hey, el tratamiento está haciendo efecto, pero si vemos que este sube, se vuelve a elevar por arriba de los parámetros normales de estos marcadores, podemos decir, algo está pasando porque el tratamiento no está haciendo efecto. Entonces, no se olviden, pronóstico, seguimiento y eficacia del tratamiento. Y el pronóstico, pues también para que nos ayude a ver si este está teniendo una rápida replicación o si ya ha hecho metástasis y poder dar un tratamiento pues ya más invasivo, ¿no? Listo. Entonces, conceptitos que debemos saber. ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, ¿qué es lo que se analiza? Los marcadores tumorales son proteínas que pueden encontrarse en sangre, en orina, en tejidos o en el propio tumor.
Es decir, de que estos pueden verse elevados en exámenes de sangre, en exámenes de orina, pueden verse elevados también o bueno, también pueden analizarse a través de las biopsias, ¿no? Listo, pero acá solamente quiero recalcar de que no únicamente son proteínas. Ahorita vamos a reincidir en ello. Y bueno, ¿para qué lo utilizamos? Para definir el pronóstico y para evaluar la respuesta del organismo. Y las limitaciones es que la presencia de niveles elevados no siempre significa que haya cáncer y viceversa, porque como habíamos dicho, no solamente se elevan en procesos patológicos, sino que también pueden ser como fisiológicos transitorios, como el embarazo, entre otras posibilidades, ¿no? Entonces no son específicos. Y ahorita vamos a ver algunas características más con respecto a estos. Listo. Katy, tú mencionaste de que no son proteínas específicamente. No. Algunos son enzimas, como les comentaba, algunos son glucoproteínas, algunos son hormonas, algunos son proteínas séricas, algunos son antígenos oncofetales, entre otros. Y bueno, aquí básicamente lo que tendríamos que hacer es clasificarlos. Por ejemplo, decir, tales pertenecen a esta categoría, tales pertenecen a esta categoría, tales a esta otra y tales a esta otra. Los principales pues que vamos a ver en estas gráficas son los de las primeras dos filas, los de antígenos oncofetales y las glucoproteínas. Estos son los más comunes y los que son más mencionaditos en las imágenes que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, antígenos oncofetales y glucoproteínas. Por eso es que no utilizaba o no se le acuña el término per se de proteínas, porque también hay glucoproteínas, hay enzimas, hay hormonas, hay antígenos oncofetales que pues pueden tomar el lugar de estos, o bueno, pueden expresarse como marcadores tumorales, ¿no? Y ahorita los vamos a conocer porque si lo ven así como números van a decir, ¿qué es esto? Pero no quiero que se asusten, ¿ok? Entonces, vamos a conocer algunas características ideales para los que captaron el chiste de esta imagen. Ok, vamos a conocer algunas características de los marcadores tumorales ideales. Ok, ¿cómo debería ser idealmente? Entonces, idealmente estos marcadores tumorales deberían ser específicos, deberían tener una muy alta especificidad. Es decir, que si yo digo que se eleva el COE, entonces yo podría estar diciendo, ya, hay una patología en el tracto gastrointestinal, por ejemplo. O yo podría decir, ya, este es cáncer colorectal en el caso del CACOE. Entonces, a eso me refiero con especificidad, de que, o en el de páncreas que le di, ¿no? Ya, se ha elevado el CA19. Pienso en cáncer de páncreas, pero también vimos de que también puede ser manifestado o puede elevarse en cáncer de la vesícula. Entonces, si yo pienso en especificidad, pues yo digo, se eleva tal marcador y yo puedo decir de que esta patología está ocurriendo. Pero ya vimos de que esto no es así, sino que también estos marcadores pueden elevarse en otras circunstancias y es por ello de que vimos también múltiples otras causas en los que estos pueden elevarse, ¿no? Como la lista que les puse a un costadito. Entonces, sería ideal que estos sean específicos. Sería ideal de que estos sean sensibles, ¿no? ¿Y por qué les puse esta carita de sensible? Sé que sensible no únicamente se refiere a llorar, pero así vagamente lo podemos entender que decimos, no, esa persona es muy sensible, ¿no? Porque tú lo tocas y ya está llorando. Ya, sé que únicamente no incluye ese término de lo tocas y está llorando, pero lo cojo porque sería ideal de que apenas una célula pues diga, hey, mi material genético está mal, entonces yo ya no puedo seguir replicándome. Voy a enviar una señal de ayuda a mi organismo a través de los parámetros del laboratorio, elevando ciertos marcadores, diciendo que algo no anda bien, para poder recibir el tratamiento y que haya una ayuda, por así decirlo, a la célula para que ésta, pues, o se inactive o que fallezca si no puede entrar en este proceso de apoptosis, porque lo normal sería que vaya a apoptosis para que haya senescencia celular y pues ya no replique ese material genético canceroso. Entonces, básicamente por ello, ¿no? Es como que la célula se daña. No, ya voy a emitir mi material, voy a emitir mi parámetro de laboratorio. Voy a emitir un marcador que diga, no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? De que sea sensible. Es decir, apenas se daña, que emite el marcador. Y aparte también, pues sería lo ideal de que haya una concentración proporcional a la de la masa tumoral. Es decir, ante una mayor elevación del marcador tumoral, pues yo puedo decir, hey, hay
una gran cantidad de este marcador tumoral, entonces yo puedo decir de que hay un tumor que es muy, muy grande. Eso sería lo ideal. Pero debemos decir que lastimosamente esto no es así, ¿no? Por eso decimos que esto sería lo ideal. Entonces yo puedo encontrar una gran cantidad de marcador tumoral, es decir, puedo encontrar marcadores elevados de un X marcador tumoral, pero eso no significa de que va a haber un tumor súper, súper grande. Entonces a eso nos referimos de que no es proporcional a la concentración de la masa tumoral, ¿no? Sino que esto debería ser lo ideal, porque así yo diría, hey, mi tratamiento entonces debe ser más invasivo, entonces, pero igual sabemos de que se acompañan muchos de otros métodos, no únicamente de los de laboratorio, ¿no? Sino que esto ya nos ayuda como que a ver también el pronóstico del paciente y tener en cuenta muchas otras comorbilidades de este. Listo. Entonces, otra característica ideal de los marcadores tumorales vendría a ser de que estos tengan una vida media corta para poder valorar la respuesta al tratamiento. ¿Cómo así, Katy? Porque si yo estoy haciendo seguimiento a un paciente que presenta cáncer de mama o cáncer de páncreas o cáncer colorectal o cualquier otro cáncer. Entonces, si yo estoy dando un tratamiento y pues veo de que los valores pues de mi marcador tumoral siguen elevados, ¿cómo yo sé si realmente mi tratamiento está haciendo efecto? Dado que estoy viendo de que este marcador tumoral pues sigue elevado. Entonces ahí me convendría de que este tenga una vida media corta, es decir, de que así como se eleva, pues baje rápidamente para yo poder decir, hey, mi tratamiento está haciendo efecto. Pero si este perdura en el tiempo, ¿cómo yo sé si realmente mi tratamiento está haciendo efecto? Si yo veo que este marcador tumoral sigue súper elevado, pues voy a dar un tratamiento más agresivo. Si solo le estaba dando radioterapia, por ahí me voy con todo y voy radioterapia, quimioterapia, dependiendo del cáncer que esté presentando. No sé, también le voy a dar cisplatino u otro tratamiento oncológico. Entonces, básicamente, es por ello de que es necesario de que este tenga una vida media corta en lo ideal, ¿no? Listo. Ahora, también este debería ser fácilmente accesible y medible y debería ser económico, ¿no? Para pensar también en el bolsillo del paciente, para no pedirle una prueba súper cara que muchas veces no está en la disposición o disponibilidad del paciente, ¿no? Y bueno, debería ser fácil, accesible y rápidamente medible. Otra característica ideal que no hacen estos marcadores tumorales, pues es que deben orientar el tipo histológico, la localización y el estadio, pero ustedes creen que solamente viendo la elevación de un marcador tumoral nos va a decir qué tipo histológico es o dónde está la localización o en qué estadio se encuentra, es decir, 2A, 2B, 3A, 3B. No, sino que solamente nos puede dar y acompañado de la clínica, por esto son exámenes de laboratorio, es que solamente nos da una idea y nos ayuda a tenerlo en nuestro diagnóstico diferencial. Entonces, no nos va a decir, hey, este es un tipo en el cáncer de tiroides, por ejemplo, no te va a decir, este es un tipo papilar, este es un tipo folicular. No te va a decir, se ha elevado el marcador del cáncer de tiroides, entonces yo oriento hacia ese tipo de cáncer, ¿no? Y es ahí cuando vienen otras características subyacentes del paciente, ¿no? Intrínsecas de este, como por ejemplo si usted está en una zona yodo deficiente o si usted está en una zona yodo suficiente y esa clase de cositas, ¿no? Que te van a hacer que tu diagnóstico pues sea más certero, ¿no? Y luego ya vienen las pruebas de laboratorio como complemento a estas. Entonces, esto debería ser lo ideal, ¿no? Y sería muy cool, se eleva un marcador y tú dices, ya, se ha elevado el CACOE, entonces yo ya sé qué tipo histológico es, dónde se encuentra y en qué estadio se encuentra. Sería súper cool. Pero sabemos que lo del estadio y todo ello, pues ya lo ven hasta con biopsia. Entonces es ahí cuando ven los parámetros con los cuadritos de Boom y todo ello que lo van a ver en oncología. Sí, ya lo están viendo también. Y ahí ven las líneas de resección y todo ello. Entonces, otra característica ideal que debería tener estos marcadores tumorales, pues es que deberían ser 100% sensibles y 100% específicos, al igual que muchas otras pruebas de laboratorio que nos encantarían que sean así, ¿no? Sensibilidad, es decir, de que nos diga, tal persona tiene la patología. Es por ello de que nos lo pone así, ¿no? Que nos dé un verdadero positivo, en un 100%. Es decir, la sensibilidad es la capacidad de decirle a un enfermo que realmente tiene la enfermedad.
y decirle a un sano que no tiene la enfermedad. Es por ello de que nos dé verdaderos negativos y verdaderos positivos. Verdaderos positivos en el caso de la sensibilidad y verdaderos negativos en el caso de la especificidad. Entonces, 100%, 100%. Pero, como sabemos, pues no llegan estos marcadores tumorales a ser 100% sensibles y 100% específicos. ¿Ok? Por eso acá tenemos población, pacientes con cáncer en sensibilidad y población sana en especificidad. Esto también es pregunta de pasito. Y usualmente todas las que les he mencionado aquí son preguntas de pasito. Características ideales de un marcador tumoral. Ay, no, esto no se los había comentado. Acá, listo. Entonces, algunos datitos que debemos tener en cuenta es que no todos los pacientes con un mismo tipo de cáncer tienen elevado el mismo marcador tumoral asociado a ese tumor. A eso nos referimos con que no es específico y por ello es un marcador, la característica de un marcador ideal es que sea 100% específico. Y hablando también de la especificidad de qué órgano está emitiendo esta señal de ayuda de estas células tumorales. Y también que hay algunas personas con cáncer que nunca presentan niveles elevados de algún marcador. Eso también es importante. Y hay niveles de marcadores tumorales que tienden a aumentar a más de lo normal solamente cuando hay una gran cantidad de cáncer presente. Y bueno, esto está relacionado a lo que habíamos comentado aquí, ¿no? De que no necesariamente tiene que haber, ¿dónde está? Acá, no necesariamente en lo que realmente es, porque esto es lo ideal, que haya una mayor cantidad de tumor, entonces hay una mayor expresión de marcadores tumorales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comento acá? De que no necesariamente es de que hay una gran elevación de estos marcadores cuando hay una gran cantidad de distribución de estas células tumorales, ¿no? Sino de que pueden elevarse ante otras situaciones también, porque no es proporcional a la cantidad o el tamaño del tumor. Entonces, aquí de forma resumen, cuáles son las características de un marcador ideal, ¿no? Como ya lo habíamos visto, de que sea específico del tumor, de que no sea detectable en sanos, como lo vimos en esta tablita también, de que tenga un 100% de especificidad también. O sea, en la población sana que te diga, hey, esta persona no tiene la enfermedad. Eso sería lo ideal, que sea detectable en etapas precoces y que sea proporcional al tamaño, que tenga una vida media corta para medir el tratamiento de los pacientes, para hacer seguimiento y que sea accesible y medible, ¿no? Entonces, esas son las características de un marcador tumoral ideal. Pero vemos de que hay eh, muchas otras patologías en las que estos pueden elevarse. Y ahorita vamos a comentar con respecto a ello. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Rápido, Katy. Ok, gracias, Melanie. Entonces, vamos a continuar. Ya. Entonces, como habíamos mencionado, hay muchos tipos de marcadores tumorales. Entonces, y es más, lo habíamos visto en tablitas por aquí en las que son números y letras, ¿no? Números y letras. ¿Y ahora cómo los voy a recordar? Bueno, hay una forma muy didáctica y divertida que a mí me gusta mucho y me parece muy, muy entretenida, que es esta de aquí, ¿no? Que es gráfico y las letritas, pues para que podamos entenderlos así. Y yo hasta ahorita las recuerdo. Cuando, por ejemplo, dicen, ah, ya, sospecha de cáncer de próstata, ah, ya, ¿qué le pedimos? Y esa clase de cositas, ¿no? Porque vamos a ver de que se nos va a hacer muy sencillo. Y espero que ustedes también. Entonces, por ejemplo, marcador de cáncer colorectal. Marcador de cáncer colorectal, bueno, está aquí el tracto gastrointestinal, los intestinos, y vemos de que ya llegando a la parte del recto, en el apéndice fecal, vemos cómo está este caballito y está generando como que lesión, está generando daño. Y a esto que está haciendo el caballito se le llama cosear. Eso cuando bota las patitas para atrás y se sean, búsquenlo, porque es muy, no sabía que esto se le llamaba cosear hace unos años. Pero bueno, y esto es para recordar que básicamente el caballo cosea. ¿Por qué cosea? Porque lo relacionamos con el cáncer colorectal. Y bueno, aquí está generando injuria, pues a nivel de ya la parte final, ¿no? De cuando va a llegar al recto, al ano, en el apéndice fecal. Entonces, por eso es que lo relacionamos con cáncer colorectal, ¿no? Ya está llegando a la parte del ciego. Entonces, por eso el caballo costea. ¿Y cuál es el marcador tumoral
para el cáncer colorectal, el COCEA. Por eso hace rato estaba diciendo COCEA. Ahora ya entienden a qué me refería. Entonces, este es el marcador tumoral de cáncer colorectal porque el caballo COCEA. Si desean relacionarlo más rápidamente. Ahora aquí, para hepatocarcinoma. Estamos hablando de una neoplasia pues a nivel hepática, o sea, a nivel del hígado, del órgano con forma de sombrerito. Entonces, aquí vamos a tener el marcador tumoral que es la alfa-fetoproteína y este estaba dentro del grupo de los antígenos, de los oncofetales, de los marcadores oncofetales, ¿no? Y por eso se llama alfa-fetoproteína. Entonces, si habíamos dicho de que esta tiene forma de gorrito, le vamos a dar aquí extendiendo las patitas, ¿no? También tiene forma de una A. Por eso tenemos la A de alfa-fetoproteína. Pero si le damos vuelta, también tiene forma de una F y también tiene forma de una P. Entonces, si no la cerramos, tiene forma de F. Y si la cerramos, tiene forma de P. Entonces, esto es básicamente para que lo recordemos de aquí a largo plazo. No estoy loca, por si acaso. Entonces, tenemos una A, si seguimos la línea roja. Tenemos una F, si lo hacemos así, sin cerrarlo. Y una P, si lo llegamos a cerrar. Aquí no está tan cerradito, pero bueno, es para recordar que la alfa-fetoproteína es un marcador tumoral en el caso de hepatocarcinoma, ¿no? Y solamente, Katy, tú dijiste de que estos no son específicos, sí, solamente que estos son los que más frecuentemente se elevan. Y ahorita lo vamos a ver en tablitas y todo ello. Bueno, en el caso del antígeno prostático específico, que es otro marcador tumoral, este de aquí lo vamos a simplemente recordar por sus siglas PSE o PSA, perdón, o ESP o PSA, en español ESP o PSA en inglés. Pero bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Prostático, próstata. Bueno, ese es el marcador tumoral del cáncer prostático. Y más adelante vamos a ver una tablita con respecto a esto. Solamente es para recordar así un poquito las siglas. Aquí el cáncer de páncreas con el CA199. Aquí podemos ver la vía biliar que va a hacernos ficticio el 1. Y el 9 por el páncreas, la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas, con el 9 y 9, ¿no? Entonces, si le damos la vuelta también, por eso CA199. Lo sé, es un poco bizarro, pero a mí me ayudó de esta forma. Entonces, cáncer de páncreas va a ser el CA por cáncer y 199 por la forma de estos, ¿no? Del páncreas y de la vía biliar. Entonces, CA199, lo que les hablaba hace rato. En el caso del cáncer de mama, se los presento, es el marcador tumoral CA15.3. Y bueno, con el 3 lo que han hecho para hacerlo más didáctico es que lo convirtieron en boobies, ¿no? En los pechos, en las mamas. Entonces, bueno, esto va a pasar a ser que le van a colocar piercings y justo en la aureola, no sé dónde específicamente le han puesto, pero bueno, uno es solamente un arete largo y el otro es una estrellita, ¿no? ¿Y por qué? Porque el 3 se convirtió en las boobies y el 1 pues va a ser este arete largo y la estrellita porque tiene 5 puntas. Entonces, en el de cáncer de mama es CA15.3. Eso es si deseamos recordarlo esquemáticamente, ¿ok? En el caso del cáncer de ovario va a ser el CA125. Entonces aquí tenemos las trompas de falopio, tenemos el canal uterino y vamos a ver de que esto, si lo vemos bien, también puede formar un 25. Y recordemos que el cáncer de ovario es el 125, Katia. Entonces, ¿dónde sale el 1? Porque la señora va a formar el 1 en sí, ¿no? Acá tenemos el 1 y adentro ya todo su canal reproductivo, ¿no? Las trompas de falopio, todo el canal uterino que les mencionaba, el útero. Entonces, esto es para cáncer de ovario. ¿Y por qué lo dibujamos así? Porque aquí, justo en los extremos de las trompas, bueno, ¿qué van a estar sosteniendo las trompas? Pues los ovarios, ¿no? Entonces, aquí en la puntita del 2 y en la puntita del 5, cáncer de ovario. Listo, sea 125. Listo. Y bueno, estas fueron nuestras memotecnias, pero ahora vamos a hablar sobre algo importante, y es básicamente lo que les comentaba, ¿no? Porque, Katy, tú dijiste que estos no son específicos, porque solamente recordamos uno por cada uno de ellos. Sí, dijiste que pueden elevarse en muchos otros casos. Esto va a depender del cuadro clínico que esté manifestando el paciente también. Es decir,
de que yo tengo que estar considerando ciertos factores intrínsecos del paciente, es decir, si hay historial de cáncer, por ejemplo, en el cáncer de mama. Si yo veo de que es una paciente con historial de cáncer de mama en la familia, si yo veo de que esta paciente presenta comorbilidades, si esta paciente presenta factores de riesgo sumados al historial familiar, pues entonces yo tengo que estar pidiendo pruebas de tamizaje o pruebas de diagnóstico de descarte, justamente porque mi sospecha es alta en estos pacientes. Entonces tengo que identificar a aquellos pacientes con algún factor de riesgo y otras características propias de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si es más frecuente en personas de raza blanca, si es más frecuente en personas de otra raza. Entonces eso también tengo que tenerlo en cuenta y ver las características de mi paciente, así como el grupo etario también es importante porque, por ejemplo, en pacientes mayores de 60, paciente mayor de 60 años de sexo masculino con pérdida de peso, con gran pérdida ponderal de peso en un mes. Entonces yo puedo estar pensando, hey, un síndrome paraneoplásico es más frecuente en pacientes mayores de 60 años. Entonces yo tengo que decir, ah, ya, podría estar pensando en una neoplasia, pero va a depender de todo el cuadro clínico que también presente el paciente, ¿no? Entonces el grupo etario también es importante. Y fijarme en todo ello, ¿no? En un varón no voy a estar pensando en cáncer de mama o esta clase de cosas. Entonces hay patologías, pues, propias también del sexo, ¿no? En las que también me tengo que orientar. Por ejemplo, en una mujer no voy a estar pensando en pedirle el antígeno prostático específico, en esta clase de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del antígeno prostático específico, bueno, obviamente este sí es un poco más específico para el cáncer de próstata, específicamente, valga la redundancia, y este estaba dentro del grupo de las glucoproteínas. Y este tiene especificidad de órgano, pero no de cáncer. Es decir, de que este sí me va a decir, sí, aquí en la próstata algo anda mal, pero no me va a decir específicamente, hey, esto es cáncer, esto no es cáncer. Esto me va a dar un indicio a que yo lleve a pensar en cáncer. Y bueno, entonces, ¿y cómo funciona esto, Katy? Entonces, ¿cuándo pienso en cáncer? Por ejemplo, a un paciente le hacen el antígeno prostático específico o le hacen el tacto rectal, también llamado así, ¿no? Bueno, esto ya es más como que práctico. Ustedes ya saben en qué consiste esto. Entonces, Katy, ¿cuándo pienso en cáncer? Esta de aquí, que es la prueba de laboratorio, como ustedes saben, pues me va a dar valores, porque esto, pues al introducir el dedito, no te va a dar valores, tu dedo no va a salir con valores, pero en cambio, como esta es la prueba de laboratorio, como ya habíamos dicho, pues esta sí te va a dar valores. Y mientras que esté debajo de 4, todo normal, todo cool. Pero ya entra en indicios, pues cuando yo estoy entre 4 a 10 nanogramos por mililitro. En ese caso, pues yo ya llego a pedir otro examen porque yo ya estoy entrando en duda, en sospecha. Algo está pasando porque lo normal es menos de 4 de este valor. Pero ¿qué es lo que pasa si va de 4 a 10? Ah, ya, yo me alarmo. No tanto me alarmo, pero sí voy y digo, necesito un índice de PSA. El índice de PSA vendría a ser el PSA libre sobre el total. Eso es el índice de PSA. Entonces, y no tienen que hacerle el cálculo ni nada, sino que el mismo laboratorio les da en valores esto, pero les va a dar en porcentaje. Y entonces, si este está menos del 20%, pues yo ya tengo que ir más certeramente a hacer la biopsia prostática. ¿Por qué? Porque mi sospecha va a elevarse mucho más. Porque si el paciente hubiera tenido más del 20%, todo hubiera estado normal, todo hubiera estado cool. Hubiera probablemente realizado algunas modificaciones en el estilo de vida, pero no estaría pensando en un cáncer. O probablemente tendría que hacerle seguimiento de aquí a un año, pero por el momento pues no mandaría a hacer una biopsia prostática, ¿no? Entonces, porque ustedes saben de que este es un procedimiento invasivo. Entonces, así nomás no se puede mandar a hacer esta clase de procedimientos. Entonces, cuando este está en menos del 20%, pues este pues me va a dar un mayor indicador, como lo puse aquí, de que hay una mayor probabilidad de que exista un cáncer prostático. Entonces, si está más de 20, normal, probablemente modificaciones en el estilo de vida o de aquí a un año hacerle seguimiento, pero si está menos del 20% este índice de PSA, pues yo ya derivo a hacer la biopsia prostática. Al igual que en este otro caso, si lo normal era menos de 4, pero aquí el paciente está así como que medio borderline entre 4 y 10, pero aquí ya pasa el 10,
pues ya de frente, ya sin índice de PSA, sin hacer la medida de libre sobre el total, sino de frente, biopsia prostática. Y bueno, en el caso de un tacto rectal sospechoso, también la biopsia prostática, ¿no? Porque esto ya es más con la práctica que hacen los clínicos. Entonces, no solamente debo tener en cuenta en este caso, pues el tacto rectal, en este caso ya están aumentando más también los parámetros del laboratorio, teniendo en cuenta no solo el PSA, sino también teniendo en cuenta el índice prostático específico, que ya sabemos cuándo se pide cuando los valores van de 4 a 10, y ahorita también lo he puesto en una tabla, en esta tablita que ahorita la vamos a ver para recordar, ¿sí? Y también debo tener en cuenta las manifestaciones del paciente. Está teniendo problemas al orinar, está teniendo nicturia, está levantándose más veces para ir al baño, está teniendo problemas para orinar, está haciendo lagunitas en la tapa del baño. Entonces, esta clase de patologías, pues, ¿no? O de manifestaciones de que algo anda mal, ¿no? Principalmente en varones mayores de 50 años, 45 años, 50, ya por ahí más o menos a los varones les da, ¿no? Entonces, o podría ser simplemente una hiperplasia prostática benigna, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, benigna. Entonces, eso sería normal, ¿no? Y los varones usualmente pasan por ello. Pero es diferente hablar de una hiperplasia prostática benigna de un cáncer de próstata per se. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Porque miremos aquí, dentro de las causas benignas de esta elevación del PSA, también está la hiperplasia prostática benigna. Entonces es por ello descartar con todos estos métodos que nos dan, ¿no? Listo. Ahora aquí, habíamos dicho que 0 a 4 normal, no hay razón por el cual hacer la biopsia. Si va de 4 a 10, pues ya tengo que buscar algunas estrategias diagnósticas que me van a ayudar, ¿no? Como en el caso del losaje del PSA libre sobre el total, y pues este me va a decir, hey, es menor de 20, es mayor a 20, y dependiendo de este, pues yo voy a decir si tengo o no que hacer una biopsia prostática. Y si es mayor de 10, pa, de frente a biopsia. Entonces, este cuadrito es pregunta de pasito y también pregunta de examen final. Entonces, espero que se haya podido entender, comprender súper bien. ¿Ok? Y no se olviden de leer las causitas por las cuales también se puede elevar el PSA, como por ejemplo en lo que les comenté, la hiperplasia benigna prostática, la prostatitis aguda, también por inflamación de la próstata, inflamación subclínica, biopsia de próstata, retención urinaria, que pues podrían llevar a que este antígeno prostático específico se vea elevado, justamente porque esta próstata puede verse inflamada, ¿no? Y al ser inflamada, pues también la van a sentir más grandecita. Entonces espero de que esa partecita, ese cuadrito haya quedado clarito. Y ahora vamos a hablar de otro marcador tumoral. No se preocupen, ya llegamos al final. Bueno, en unas cuantas. Este de aquí vendría a ser, habíamos estado hablando del cáncer colorectal. Y este vendría a ser una glicoproteína de origen fetal. Eso lo habíamos estado viendo también junto con la alfa-fetoproteína dentro de las glicoproteínas de origen fetal. ¿Y por qué asociamos esta principalmente a cáncer colorectal, no? Porque, si bien es cierto, pueden haber muchas otras causas de elevación, como en el de páncreas, como el de mama, el gastrointestinal, como el de estómago, como en el de pulmón, pero presentan, según los casos que han habido, pues hay una mayor elevación de este en el cáncer, pues, colorectal, ¿no? En el del tracto gastrointestinal, específicamente en el de colorectal, y es por ello de que se asocia más a esto, ¿no? En el caso del CA-COE, que es el colorectal. Así como lo vimos, el caballo COSEA. Entonces es por ello de que más se asocia a un cierto tipo de cáncer. A eso me refería. Se puede elevar en muchas otras causas, sí, pero más se asocia a cierto tipo de cáncer. Pero no debemos olvidar estas otras causas también, ¿no? Listo. Y también hay procesos no neoplásicos en los que se puede elevar. Entonces, la principal aplicación de estos son el seguimiento del tratamiento del cáncer colorectal y la identificación de recidivas, ¿no? Por eso habíamos visto 3 características, habíamos dicho para el pronóstico, para el seguimiento del tratamiento, entre otras. Entonces, eso, para ello es que utilizamos estos, ¿no? Ahora, en el caso de la alfa-fetoproteína, que era un marcador tumoral en el caso del cáncer hepático o cáncer de hígado, pues estas nos van a servir igual también para el tratamiento, para el pronóstico,
para el diagnóstico y todo ello, ¿no? Para hacer más chiquito nuestro diagnóstico diferencial y poder tenerlo en cuenta para el seguimiento y todo lo que les había estado mencionando. Entonces, ¿estas de dónde van a venir? Van a venir y van a ser células del saco vitelino, dado que este, pues, está en relación con el hígado y con los intestinos fetales, y es por ello de que al tener este origen embrionario, al expresarse este marcador, me va a dar una señal de que pues este órgano pues no se encuentra bien, que se encuentra fallando. Entonces, esto lo voy a tomar como un indicador, como un marcador. Y justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Básicamente estas laminitas ya son para tener en cuenta los valores. Por ejemplo, en este caso sería menor de 10 nanogramos mililitro. Porque hay casos en los que estos se pueden elevar hasta más de 100, hasta más de 120, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahorita vemos ello. Pero miremos aquí, hay otro, de la gonadotropina coriónica humana. Pero este no solamente se eleva en casos de cáncer, sino también que este también es utilizado en el caso de que queramos descartar o hacer pruebas de embarazo, ¿no? Y probablemente lo reconocen por embriología. Pero bueno, miremos aquí, también este detecta y controla células tumorales productoras de gonadotrofina coriónica humana, de origen ovárico, de origen placentario y testicular. Y justamente porque también hace el control y el seguimiento a la elevación de estas hormonas a nivel placentario, es que sirve para detectar, para descartar embarazo, ¿no? Los valores normales van menores de 10 nanogramos por mililitro. Y también nos sirven, como, bueno, acá dice utilidad, tumores de células germinales testiculares, no seminomatosas, en coriocarcinomas, en molas y datiformes. Y bueno, esto lo podemos relacionar porque miremos aquí, por básicamente dónde estaría la producción de este, ¿no? Entonces lo podemos relacionar con lo germinal, por así decirlo. Es decir, de que lo relacionamos con tumores de células germinales, con seminomatosas y coriocarcinoma, ¿no? La mola y latiforme, la cual también tiene que ver con el saco embrionario. Entonces, todo ello también lo relacionamos con gonadotrofina coriónica humana. Con respecto a este otro marcador, son solamente datitos que estamos viendo por cada marcador, porque básicamente en la primera parte vimos lo que es más preguntable. En el caso del CA125, como lo habíamos dicho aquí, la puntita del 2 y la puntita del 5 para recordar los ovarios. Y bueno, esta es una glucoproteína producida en el epitelio celómico durante el desarrollo fetal, y esta nos va a servir para el diagnóstico, para el despistaje de cáncer de ovario, ¿no? Porque es producida aquí en el epitelio celómico de los ovarios. ¿Qué más teníamos que comentar aquí? Aquí hay algunos datitos de cómo es que este llega, cómo es la formación de este. Allá, y esto de aquí. Entonces, por ejemplo, y así pregunta en el examen, ¿no? Si es una mujer, paciente mujer, posmenopáusica, con una masa pélvica palpable, pero es asintomática, y tiene valores de CA125 mayores de 65 unidades por mililitro. Y otro dato, y madre con antecedente de cáncer de ovario. Entonces, así les van a poner los casitos, ¿no? Entonces, ¿en qué podríamos estar pensando? Si es una mujer, por ahí les voy a poner de 40 años, que es posmenopáusica, con una masa pélvica palpable, pero es asintomática esta masa. Ustedes, pues, ¿qué creen que estaría pasando con esta paciente? Y tiene antecedentes de cáncer de ovario en la familia. Y tiene valores del CA125 mayor a 65. Entonces, ¿qué creerían ustedes? ¿Qué creerían ustedes que tiene esta paciente? Exacto, ¿no? Perfecto, muy bien, gracias Melanie, gracias a nuestra otra compañera que contestó. Perdón, no vi bien tu nombre. Entonces, ¿por qué? Porque no únicamente, pues digo, hey, esta paciente está sintomática, que regrese dentro de 2 años, que regrese dentro de 3 años, que llegue a los 45 años, que pise base 5 tal vez, y ahí poder decir, hey, vamos a hacer algunas pruebitas, ¿no? Porque esta paciente, bueno, ya es paciente posmenopáusica, es una paciente, les había dicho, 40 años, ya es una paciente que no es tan joven,
y presenta una masa pélvica palpable. De pronto así las masas pélvicas palpables son de lo más normal o fisiológicas. No, hay algo que está pasando. Puede ser asintomática, sí, pero no voy a esperar que la paciente entre en un cuadro grave para poder recién empezar a yo pensar en un diagnóstico, ¿no? O hacer algún descarte. Y aparte les di el dato que no estaba aquí, pues de que la paciente tenía antecedentes de cáncer de ovario o pude haberles dicho cáncer de mama en la familia también. Entonces, pero la paciente pues no estaba presentando una masa pues a nivel mamario, sino a nivel pélvico. Y miren estos valores de CA125. Están mayores de 65. Entonces, yo tengo que pensar en las condiciones de la paciente, en la historia de la paciente, en el cuadro de la paciente. Entonces, ¿por qué lo asocio más a cáncer de ovario? Porque este tiene un valor predictivo positivo de 98% para cáncer de ovario. Y es así de que lo vimos en la tablita en el caso del cáncer colorectal, de que podemos relacionarlo o asociarlo más hacia cierto tipo de cáncer, ¿no? Entonces, después se le tendría que hacer a esta paciente pues un seguimiento de este marcador tumoral para yo poder ver cómo va avanzando la paciente, ¿no? En el caso de que esta paciente pues presente niveles elevados durante el seguimiento temprano pues del cáncer de ovario, pues yo puedo decir, hey, puede ser que esta paciente no esté funcionando el tratamiento, así como lo explicamos al comienzo, ¿no? Y no quiero reincidir más en ello, pero puede haber una recurrencia de estos también, ¿no? Si es que estos vuelven a elevarse. No nos olvidemos la sensibilidad, la especificidad de y bueno, eso era para el casito. Y aquí hablemos de otra glicoproteína, cuyos valores normales van menos del 37, menos de 37 unidades litro, perdón, unidades internacionales por mililitro, que vendría a ser el cáncer de páncreas, ¿no? Que habíamos dicho, ¿alguien se acuerda cuál era el marcador tumoral para cáncer de páncreas? ¿Alguien se acuerda? 19.9. Muy bien, perfecto. CA19.9. CIE es el código para los colegios médicos, pero acuérdense, CA por cáncer, CA cáncer. Entonces CA y 19.9 porque habíamos dicho 1, por aquí estaba la vía biliar, 9 por la cabecita del páncreas, y si parábamos el páncreas también hacía otro 9, ¿no? Entonces CA 19.9. Perfecto. Y la utilidad es en tumores digestivos o también en cáncer de páncreas, porque habíamos dicho de que también el estómago pues emitía este marcador, ¿no? Las células tumorales, en el caso del cáncer gástrico también. Pero tenía una mayor sensibilidad, un mayor estudio pues para el cáncer de páncreas, relacionándolo así, ¿no? Listo. El cáncer de mama, como vimos, el aretito en una de las areolas, y aquí el 5 con la estrella de 5 puntas para relacionarlo con el cáncer de mama, ¿no? El 3 se volvía las boobies, las mamas, y esto tendría que estar en valores de menos de 35 unidades, ¿no? Y esta también es una glucoproteína, no lo olvidemos, porque habíamos dicho de que hay enzimas, hay glucoproteínas, hay algunos que son oncofetales, pero bueno, esta es una glucoproteína y se produce en las células de las glándulas mamarias, ¿no? Entonces, si hay alguna que está siendo afectada por una replicación anómala, como en el cáncer, pues estas van a verse elevadas. Ahora, la principal aplicación es la detección precoz de la recidiva de cáncer de mama y también aquí hay otro datito que es el primer signo de recidiva tumoral en el 50% de los pacientes con metástasis. ¿Qué quiere decir? De que de verdad entonces se utiliza para el pronóstico. Sí, de verdad se utiliza para el seguimiento. Así es. Es por ello de que habíamos dicho de que estos deberían, en lo ideal, ser lo más rápido medibles, en lo mejor posible accesibles para el paciente y económicos, ¿no? Entonces, porque estos se utilizan para ver si hay una recidiva o si hay una mejor progresión del tratamiento. Aquí hay otros datos con respecto a sensibilidad, especificidad, pero recordemos que también puede haber, y hay un porcentaje de estos que se elevan en el caso de neoplasias ováricas, ¿no? Por eso depende de todo el cuadro clínico de la paciente. Ahora, aquí hay otro marcador tumoral, no se preocupen, ya terminamos, que es el cifra 21.1, cuyos valores normales van menos de 3.3 nanogramos por mililitro, y este cifra 21.1, pues se ha elevado más
en cáncer de pulmón. Como podemos ver, hay un mayor porcentaje de positividad para cáncer de pulmón. Entonces, si bien es cierto, hay múltiples otros tipos de neoplasias epiteliales en los cuales este se puede elevar, pero más se encuentra elevado en el cáncer de pulmón. Y no olvidemos ello, de que se pueden elevar en muchas otras patologías, pero nos enfocamos en el cuadro clínico que manifiesta el paciente, ¿no? Y orientamos nuestros diagnósticos diferenciales. Listo, y eso sería básicamente todo. Como habíamos estado viendo, hay algunos como el CA125, allá puedo estar pensando más frecuentemente en un cáncer de ovario. El CA15.3 puedo estar pensando más frecuentemente en cáncer de mama. El CA19.9, carcinoma de páncreas, y es por ello de que solo les estaba mostrando una imagen, porque más frecuentemente está relacionado con este tipo, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que hemos estado hablando en toda la presentación. Y si no hay más preguntas, pues eso sería todo. Espero que se haya podido entender, comprender. Ahorita voy a dejar de compartir la pantalla. Y si hay alguna pregunta, pueden ir haciéndola.